Buenas, hoy nos encontramos en nuestro podcast y estamos agradecidos del Señor por una nueva oportunidad de poder compartir con aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Recordarles siempre que deben suscribirse, darle like y poner las notificaciones. Hoy tenemos unos invitados súper especiales que nos acompañan. Son unos invitados de lujos y a mí me ha correspondido, ¿verdad?, dentro de la JNI local, ser el entrevistador de estas personas que sabemos que son siervos del Señor, personas consagradas para Él y personas que Dios está usando grandemente para extender su reino. Nos acompaña en este día nuestro superintendente Ernesto Batermi y su amada esposa Altagracia Nova. Vamos a darle un tiempecito para que ellos puedan saludarnos. Sí, muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Estamos contentos de estar aquí para participar de esta entrevista que para nosotros es algo nuevo. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos agradecidos por la invitación. Gracias. Los bendecidos somos nosotros de que, ¿verdad?, podamos tenerlo aquí compartiendo. Está de más ya presentarlo, ¿verdad? Son una pareja que el Señor está utilizando aquí en el Distrito Central, República Dominicana. Son la pareja de esposos. Él es nuestro superintendente distrital. Amén. Además de otras funciones que a nivel ministerial se desempeñan. Bien, vamos a comenzar esta entrevista. Y yo quiero que por favor ustedes nos cuenten. Sabemos que hace un tiempo, pero ¿cómo fue su historia de cuando recibieron a Cristo? Coméntenos. Bueno, en mi caso particular, mis padres, ninguno de ellos eran cristianos. No conocía hasta el momento personas convertidas dentro de mi familia. Sin embargo, comencé a entrar en alguna forma de relación con la iglesia, con algunas personas, y recuerdo que hubo un momento en que yo mi hermano mayor había ido a la gallera y entonces peleó con alguien, y esa persona con quien peleó, ellos no se pusieron de acuerdo, entonces lo llevaron al cuartel y hubo un cabo de la policía que le regaló un Nuevo Testamento a mi papá, y papá trajo el Nuevo Testamento. Como él no sabía leer, me dio el Nuevo Testamento, lo tiré en una caja, pero estaba buscando un libro de ciencias naturales, no lo encontré el Nuevo Testamento y comencé a leer. Santo Dios. Y leí, quise convertirme al Señor, pero mi familia comenzaron a burlarse y todo eso, y pospuse el asunto durante mucho tiempo, por unos 6 años. Pero en 1979 comencé a trabajar junto con un pastor, y ese pastor de alguna manera influenció y otras personas. Entonces yo entregué mi vida a Cristo. Amén. En el caso... Bueno, ¿sí? En mi caso, yo iba a la iglesia desde pequeña porque mi mamá era cristiana, pero en realidad el hecho de que uno vaya a la iglesia, eso no quiere decir que uno sea cristiano. Así es. Pero una noche fui a una iglesia que recién llegó a la comunidad, era la iglesia del Nazareno. Mi mamá era de otra iglesia, pero yo le dije, dame un permiso, yo quiero ir a esa iglesia, a ver qué es lo que están haciendo. Entonces mis amigas, todas se fueron para esa iglesia y yo también quería ir. Entonces cuando llegué, el pastor dijo que Dios no tenía nietos, sino hijos. Entonces, si tú eres hija de
de una cristiana, tú no eres cristiana por eso, de manera que tienes que convertirte, tienes que... Ay, yo pasé. Yo tenía 8 años. Wow, en ese tiempo. muy joven. Y desde ese tiempo, el Señor ha sido muy bueno conmigo. Amén. Bueno, qué bonita historia de conversión. Dios tenía propósitos con ustedes y lo llama desde temprano. O sea, a veces pensamos que quizás nosotros tenemos que pasar por cosas difíciles para que el Señor nos llame. Y miren qué sencilla fue la historia de ustedes en el sentido del llamamiento. Así Qué es. bueno. Pero algo interesante, ¿cómo se entrelazan esas dos vidas? Porque hoy es muy fácil verlo, verla ministrar, verlo como pareja, verlo servir en la obra del Señor. Pero ¿cómo se da esa historia de amor que los une para poder servir en el ministerio? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Es una historia interesante, porque yo vivía en un batey y se hacían muchas vigilias. Durante ese tiempo y en nuestro distrito oriental se hacían muchas vigilias, especialmente entre los meses de mayo a, digamos, septiembre, es lo que yo recuerdo. Se hacían muchas vigilias porque para ese tiempo ya era el tiempo en que se cerraba la zafra y todo eso. Y entonces Altagracia fue a ese batey, a una vigilia, y allí nos encontramos, nos vimos, pero no había absolutamente nada. Simplemente nos vimos y hablamos, pero no hubo nada hasta ese momento. Ese fue su primer contacto. Ese fue el primer contacto. Y un poco más adelante, incluso tenía otra novia y todo eso. Resulta que mi pastor fue su pastor 2 veces y fue mi pastor 2 veces también en diferentes congregaciones. Qué diosidencia, podríamos decir. Entonces ella visitaba al pastor a la segunda iglesia donde yo estaba también, y siempre nos veíamos y nos hicimos amigos y todo eso. Y para saltar un poco la historia, ya cuando la otra novia que tenía, terminamos, y pasó como 5 o 6 meses aproximadamente, y resulta que un día el pastor me dijo: vamos para la casa de Doña Rosa. Doña Rosa era la madre de Altagracia, y entonces fuimos allá, y a partir de esa fecha fue como cuando comenzó a nacer algo, de mi parte por lo menos. Y en el caso suyo, dama, ¿cómo ocurrió cuando usted comenzó a fijarse en él? Lo que pasa es que él era siempre una persona como del medio en la iglesia. Él fue presidente del distrito, también fue secretario del distrito y siempre estaba adelante. Y en mi distrito, cuando iba a llegar tiempo de asamblea, nosotros trabajábamos en la estadística. Y un día él estaba trabajando en la estadística y yo fui a ver el proceso. Y digo, déjame ver cómo esta gente está trabajando en la estadística, porque yo trabajaba en la estadística. Y recuerdo que la hermana Mari era su pastora en ese tiempo con el hermano Simón. Y la hermana Mari me dijo: no, yo no quiero ninguna mujer mirando a los muchachos de la iglesia. Váyanse de ahí, váyanse de ahí. Bueno, le dije: está bien. Nos fuimos de ahí porque ella estaba como celosa con sus muchachos de su iglesia. Nos fuimos, pero en un campamento que se dio como en agosto, yo estudiaba inglés y él también. Nos pusimos a practicar inglés, estábamos hablando inglés, y él venía a trabajar a la capital en la denominación, era secretario nacional, y dejó un plato con mi mamá en mi casa. Y siempre él iba a buscar el plato y nunca se lo llevaba. Para tener una excusa para seguir visitando. Una excusa para seguir visitando. Hola, qué ingenioso. Y ahí empezamos a hablar y hablar hasta que quedamos de acuerdo
Ah, ok, qué interesante. O sea, tenían interés en común. Más o menos. Exactamente. Qué bueno, qué bueno. Qué interesante historia de cómo se conocieron, ¿verdad? Quizá no fue una historia, ¿verdad?, de película en el sentido de que ocurrieron grandes cosas, pero cuando Dios tiene propósito con alguien, porque Dios no anda uniendo carne, Dios une propósito. De hecho, que en mi iglesia, donde yo asistía, había muchos jóvenes. Y mi mamá decía, no quiero que te cases con ninguno de esos jóvenes de nuestra iglesia. Y yo, pero mamá, no. Y desde que vio a Ernesto, le cogió un cariño. Tremendo. Le cogió un cariño y decía, mi hijo, ¿y cómo te está? Y me decía, ese se ve que un hermano serio, ese hermano, mire, se le ve que un buen cristiano y es serio. Siempre ella vivía diciendo eso, pero eso era diciéndome, ese es el hombre con quien te debes casar. Pero no me decía así, pero venía diciendo, ese es un hermano serio. O sea, reconocían en mi tocayo Ernesto que era una persona seria. Sí. Y no sé por qué todos los Ernestos son así, bien serios. Sí. Sí, es cierto, es cierto. Es una característica de los que nos llamamos Ernestos. Wow. Bueno, ahí la suegra obró. Miren qué cosa, porque casi siempre es todo lo contrario. Generalmente las suegras son las que ponen la limitante. Pero cuando Dios está obrando, cuando Dios está, ¿verdad?, con un propósito, todo el mundo se pone de acuerdo para que ese propósito se pueda cumplir. De hecho, yo pienso que para mí, yo respeto a las demás personas, pero tuve la mejor suegra. Ella y yo nunca peleábamos, y si en algún momento ella se enojaba conmigo, yo la relajaba y entonces se terminaba el pleito. Bueno, una gran bendición el poder contar con suegras, ¿verdad?, que se lleven tan bien. Otra parte importante, ya entrando en la parte del ministerio. ¿Cómo descubrieron cada uno su ministerio? Entiendo que posiblemente ya Dios venía trabajando con ustedes luego de su conversión. ¿Cómo se fueron perfilando para lo que Dios tenía para ustedes en este tiempo? Bueno, en mi caso particular, desde que yo me convertí a los 8 años, mi pastor, el primer día que me convertí, él me dio un sobre. Me dijo, este sobre para que usted diezme. Digo yo, pero yo no trabajo. ¿Y qué? Pero a uno le daban por lo menos un chele, 2 cheles para ir a la escuela. Entonces yo ponía mi chele ahí en mi... Y en la iglesia que yo asistía, siempre ponían a uno como a dirigir a los niños, porque la iglesia era de niños en realidad. Había 2 o 3 adultos, pero la mayoría éramos niños. Y en ese tiempo, la iglesia donde yo estaba, empezaba iglesia en otro lugar. Entonces, ya cuando salíamos de la escuela en la tarde, el pastor agarraba todo ese grupo de niños y nos íbamos lejos a empezar iglesia. Entonces uno tenía que dirigir, uno tenía que cantar, y como lo que yo hago es cantar, pues yo cantaba. Entonces hasta gracias va a cantar y eso, y después me ponían a predicar y así. Pero en realidad el pastorado nunca me gustó, porque sí, siempre estaba cerca de los pastores. De hecho, el pastor que me bautizó, él tenía sus hijas y teníamos un grupo de adoración, y nos quedábamos ensayando en la casa, y yo estaba muy de cerca, hasta dormía allá y todo, y yo veía todo lo que eso no es para mí. Yo puedo servir en la iglesia, hacer de todo, pero pastorear no. Sin embargo, ya a los 13, 14 años entré al seminario a distancia en mi pueblo, y mi pastor nos inscribió a todos en el seminario, y estaba en el seminario bien. Y llegó un tiempo que llegó un misionero al país que vino a fundar el Seminario Nazareno Dominicano, la familia Wilson, y ellos me vieron y dijeron, tienes que ir al seminario. Digo yo, ajá, ¿y por qué?
sí, porque tú tienes actitud de ministerio y eso. Pero mi papá tampoco quería saber de eso de pastorado. Y yo, ¿qué es lo que tú vas a estudiar para allá? Digo yo, pero eso es un asunto cristiano, de ministerio. No. Eso no es una cosa que te va a ayudar a ti, en nada. Mejor vete para la universidad y deja de estar de pastorado, que eso no deja nada. Bueno, yo estaba animada, pero después mi papá me desanimó. Y mi mamá me dijo, mira, si el Señor te está llamando, vete. Y yo dije, bueno, es que es verdad lo que dice mi papá, eso como que no. Y yo he vivido cerca de los pastores y no he visto como que eso como que tiene como, no me gusta. Bueno, mi mamá era una mujer de oración. Y decía, yo voy a orar. Si es de Dios, pues eso hará. Y teníamos un campamento de jóvenes. Y en ese campamento de jóvenes era en junio, en el verano. Y el misionero llegó y nos dijo, éramos 4 de nuestra iglesia hembra. Y dijo, miren, ya arreglaron su maleta. Hoy es el día que nos vamos. Digo yo, ¿cómo? Y mi mamá estaba ahí. Y dice mi mamá, sí, ella se va, porque eso es de Dios. Y ese mismo día arreglamos la maleta y nos fuimos al seminario nazareno dominicano. ¿Qué le digo? Yo creo que fue lo mejor que nos pudo pasar a un buen grupo de nosotros que todos estamos pastoreando. Eso fue lo mejor que Dios preparó para nosotros, aunque ya hemos estudiado en muchas otras carreras, otras cosas, pero sí, el Señor ha sido bueno. Qué bueno. Caso del ministro. La pregunta es, ¿cómo llegamos al ministerio? ¿Cómo, el llamado ministerial? Bueno, lo que ocurrió conmigo es que el pastor Simón Chal, en la iglesia del Nazareno de Higüey, era el pastor, y él siempre salía a visitar, y yo salía con él a visitar, visitábamos a las personas, orábamos, y entonces comencé a sentir un celo ministerial, o sea, el llamado hacia el ministerio. Y poco a poco Dios fue trabajando conmigo, y entonces llegó un momento en que prácticamente no resistía el asunto. Entonces sale el pastor Simón para ser superintendente en el distrito central, y en ese momento querían que yo fuera el pastor, pero habían varias situaciones que se daban, y yo dije no. Pero ya como 8 o 9 meses después, entonces definitivamente entré al pastorado, y nada, estamos hablando de 1986, que fue el momento, noviembre de 1986, cuando por primera vez entré al ministerio pastoral. ¡Wow! Estaríamos hablando de 39 años. Ajá, 39 años. Sí. 39 años ininterrumpidos en la obra del Señor. Así es. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Miren, 39 años en cualquier cosa son muchos, mis hermanos. Mucho que es demasiado. Sí, son muchos. Y qué bueno que el Señor, ¿verdad?, hasta aquí los ha ayudado. Yo sé que el Señor va a seguir abriendo puertas, porque sabemos que son una pareja que se ha entregado a la labor de la fe. Amén. ¿Y cuándo descubrieron que ustedes tenían esa, vamos a decirlo así, esa química para poder compenetrarse? Porque muchas veces uno como pareja, hay uno que tienen ciertas cualidades, otro otras, y al final Dios usa todo eso, ¿verdad? Y nos pone una persona idónea al lado y nos hace un equipo eficiente.
para poder realizar su obra. ¿Cómo entienden que el Señor los unió para servir? O sea, porque a veces uno tiene cualidades que pueden aportarle al otro y viceversa. ¿Cómo han combinado esa parte ahí? ¿Cómo han integrado esa... A veces tenemos, por ejemplo, en cuanto al carácter, hay uno que es un poquito más introvertido, otro que es más extrovertido. Y hay caracteres que son buenos para ciertas cosas. Entonces, quisiera que me digan de qué manera pudieron armonizar esa parte. Bueno, en mi caso particular, entré al ministerio, como les decía hace un rato, en el año 1986. Y en ese momento estaba soltero, no me había casado. Y fue en 1990 cuando nos casamos. Altagracia en principio decía que no se casaría con un pastor ni loca para la forma que utilizamos. Estaba renuente a... Sí, sin embargo, en la medida en que fuimos entendiéndonos en el noviazgo y todas estas cosas, en la misma medida el Señor fue trabajando para hacer que nosotros pudiéramos llegar a unir. Mejor prefiero decir que no fue algo así como tan fácil, por decirlo de alguna manera, porque de alguna forma Altagracia tiene un carácter muy fuerte. Yo soy supuestamente pausado, pero tampoco tengo un carácter digamos muy dócil. Pero Dios fue ministrando, fue trabajando en nuestra vida de tal manera que poco a poco hay cosas que al principio no entendíamos, no compaginaban, pero poco a poco Dios fue trabajando y hoy podemos decir que Dios está haciendo lo que Él quiere hacer con nosotros. Amén, amén. Qué bueno, qué bueno. Sí. Quisiera ahora hacerle esta pregunta. ¿Qué entienden? Estamos celebrando en el mes de noviembre, el mes de la familia. Nosotros como Iglesia del Nazareno, ¿verdad? Somos pro familia. Siempre procuramos la unidad familiar. Siempre procuramos que la iglesia, la familia, Cristo sea el centro. Y estamos en esos días de celebrar el mes de la familia. ¿Qué entienden ustedes que es una familia conforme al diseño de Dios? Bueno, hay un orden y es Dios, familia e iglesia. Porque a veces la persona dice, no, que la iglesia no. La familia es lo primero que la iglesia. De hecho, que si no hay familia, no hay iglesia. Sin embargo, el diseño que Dios hizo, en el libro de Génesis encontramos cuando Adán estaba solo, le hizo una ayuda idónea. O sea que no es ni más alto ni más bajito, sino al lado, algo que a la par estamos. Y la familia es algo que Dios ama, la familia. Dios ayuda a la familia, y sobre todo cuando esa familia quiere estar bajo la poderosa mano de Dios. Dios bendice la familia y Dios la bendice también, recuerden. Y Dios está buscando una iglesia de familia. Amén. Una iglesia de familia. De hecho que la iglesia es una familia. Sin embargo, la familia, el esposo, la esposa, los hijos es la familia. Entonces Dios está buscando que cada familia, Jesús sea el centro de la familia, y así podemos vivir mejor. De hecho, estamos viendo que las familias que no tienen a Dios en el centro, cómo está yendo nuestra nación, y no solo nuestra nación, el mundo. Y el diseño que Dios hizo, hombre, mujer. Amén, qué bueno. Esto es importante recalcarlo.
Hoy en día estamos viviendo en una sociedad que quiere, ¿verdad?, de alguna manera socavar el diseño original de Dios para la familia. Dice la palabra del Señor que dejará el hombre su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este es el diseño que Dios estableció para formar la familia. No hay otro diseño. De hecho, siempre digo que si usted deja a un hombre y una mujer en una isla desierta y se va y vuelve al tiempo, va a encontrar una gran población. Pero si deja allí dos personas, ¿verdad?, del mismo sexo, usted va a encontrar allí los cadáveres. O sea que en eso no hay propósito alguno. Lo que hay es todo lo contrario, un despropósito. Qué bueno que en este mes de la familia podamos recordar esto. Familias conforme al diseño de Dios. Con relación a su familia, ya tienen 3 hijos. Así es. ¿Verdad? Varones. ¿Qué papel ha jugado la familia en sentido general en lo que tiene que ver con el ministerio? Sabemos que muchas veces los varones no son fáciles, porque a veces son medio rebeldes o tienen, ¿verdad?, un temperamento fuerte. Lo digo porque en el caso mío, los varones, que tengo también 3, tengo una hembra, digo como que la hembra es más llevadera, son más tranquilas, pero los varones no, los varones tienden a ser un poquito más fuertes. ¿Qué papel han jugado sus hijos en su ministerio y cómo Dios le ha fortalecido a través de la familia para ustedes poder seguir adelante? Bueno, en nuestro caso, cuando nace Randy, que era el primero, o que es el primero, nosotros comenzamos a trabajar con él y fue de una forma. Cuando nace el segundo, pensábamos que ya sabíamos. Pensábamos que ya sabíamos. Fue comenzar de nuevo. Fue comenzar de nuevo. Y entonces, bueno, ya vamos bien y todo eso, los muchachos a veces rebeldes, pero ahí vamos. De repente nace Samuel, que es el tercero, y ahí también nos dimos cuenta de que no sabíamos nada. Había que comenzar de nuevo. Y que lo que quiero decir es que la familia, los hijos, uno trata de sobrellevarlos, de trabajar con ellos, y con cada hijo yo diría que Dios va formando el carácter de uno, va trabajando con nosotros. En el caso de lo que tiene que ver con el rol de los hijos dentro del ministerio pastoral, el ministerio que desarrollamos, nuestros hijos, a pesar de que sí, no vamos a decir que no había rebeldía, sí había, no vamos a decir que no se salieron de la línea, en algún momento sí se salieron en el sentido de su propia forma de conducirse. Sin embargo, han permanecido siendo cristianos y hasta el día de hoy, gracias a Dios, ellos los 3 están sirviendo al Señor. Amén. Randy, que trabaja en Punta Cana, pero cada fin de semana él viene para dirigir la alabanza en la congregación. Bueno, Esteban no está con nosotros aquí, pero hasta el día en que él sale para irse a Estados Unidos, él ha seguido, y allá también él forma parte ya de la alabanza en la congregación, y igual Samuel. Entonces Dios nos ha ayudado. Ellos han sido el elemento muy importante para que nuestro ministerio pudiera desarrollarse. Qué bueno cuando vemos familias de ministros que sus hijos permanecen y están en la obra ministerial. Lamentablemente muchas veces a los ministros, y para nadie es un secreto, el enemigo lo trabaja por ahí.
Muchas veces hay hijos, ¿verdad?, que no se acatan a los lineamientos cristianos, que no viven una vida conforme al Señor. Y sabemos que hay algunos pastores también que lamentablemente han tenido que pasar por situaciones un poquito difíciles, y uno como pastor quiere que nuestros hijos sean ejemplo para los demás, porque la familia de la iglesia están pendientes a todo lo que hace la familia pastoral. Somos un libro abierto, y muchas veces nosotros le exigimos a nuestros hijos un poquito más, porque debemos ser ejemplo para la congregación. Pero qué bueno que sus hijos, por ejemplo, han seguido el legado, están en la iglesia, están sirviendo, y yo pienso que no hay mayor satisfacción que para una pareja pastoral, cuando sus hijos... Pero si me permite, fue algo que siempre también las iglesias que pastoreábamos y que pastoreamos, siempre le dejamos entender que nosotros somos los pastores, nuestros hijos son niños igual que los demás niños, y que ellos deben ser tratados como niños cristianos, pero niños. Sí, porque muchas veces entienden que son pastorcitos también. Y quizás son los padres los que están en el servicio, y ellos son hijos de pastores. Muchas veces la gente quiere juzgarlo o quiere que se comporten de una determinada manera, pero son niños que se están formando, que están creciendo, que están aprendiendo, ¿verdad?, que están conociendo al Señor, y que así como cualquier otro niño puede tener alguna falla, algún desliz, y eso es importante que lo recalquemos, porque a veces nosotros mismos le exigimos mucho, pero también los que están a nuestro alrededor le exigen mucho, y son niños que, así como todos, son juguetones, son traviesos, sí, y necesitan desarrollar esa infancia, esa vida. Qué bien. Y por último, ya para cerrar esta etapa acerca de la familia, me gustaría que ustedes dieran un mensaje a la familia. Sabemos que hoy en día el enemigo está atacando fuertemente a las familias, está, ¿verdad?, buscando la manera de dividir lo que Dios ya unió, y esta situación se refleja en lo social, en todo lo que tiene que ver con la sociedad. ¿Qué mensaje pudieran darle ustedes a las familias de hoy en día? Como cristianos y personas que profesamos la fe, a veces, principalmente nosotros como líderes, vemos la iglesia como si fuera el centro de nuestras vidas. Pero eso es un poco contradictorio. Pero nosotros, los ministros, la Biblia dice que si nosotros no podemos gobernar bien nuestra casa o nuestra familia, tampoco podemos ministrar. Entonces, nuestra primera iglesia es nuestra familia. Entonces, cuando la iglesia ve eso, que cómo amamos nuestra familia, ellos también van a tomar eso en cuenta, porque a veces una de las cosas que antes hablaban de los pastores, de los hijos de los pastores, es que ellos le daban más tiempo a la iglesia que a la familia. Y desde que había algo, salían corriendo y dejaban la familia. Y tu primera iglesia es tu familia. Porque tú puedes ministrar por 20, 30 años, pero al final te va a quedar con tu familia. Y si tú no formaste una familia conforme a como Dios quiere, entonces eso se va a revertir contra ti mismo. Entonces, una de las cosas, lo primero que tenemos que hacer es trabajar con nuestra familia. Entonces, cuando trabajamos con nuestra familia, las personas y la iglesia va a ver en realidad qué tipo de familia somos. O sea, que para el ministro, ¿verdad?, la primera iglesia debe ser su casa. Su casa. Manejar bien su casa. Y eso va a permitir, ¿verdad?, que aquellos que nos ven puedan ver ese mismo ejemplo y traten de emularlo.
Sí, de hecho, si uno pierde su familia, la iglesia también le va a decir, mire, usted no puede pastorear. Digo, es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, cuando nosotros trabajamos con nuestra familia, entonces la iglesia nos valora más. La iglesia va a tener un ejemplo de un ministro que hace la voluntad de Dios, que vive de acuerdo a la voluntad de Dios y que enseña a su familia. Una de las cosas que noto, especialmente en el libro de Efesios, en su capítulo 5, es que el apóstol Pablo habla a la esposa, le dice que debe respetar, sujetarse a su esposo, pero al esposo le dice debe amarla al grado de dar su vida por ella como Cristo hizo. Y entonces cuando llegamos al capítulo 6 le dice a los hijos deben obedecer a sus padres porque esto agrada al Señor, es el único mandamiento con promesa. El caso es que la sociedad hoy necesita volver a ese modelo bíblico, porque todas las demás cosas que podemos hacer, ninguna va a funcionar de verdad, a menos que estemos bajo el modelo de la Biblia, de acuerdo al diseño de Dios. En conclusión, sería que el cambio para la familia de hoy en día se encuentra precisamente en ceñirse a lo que establece el Señor en su palabra. Así es. Eso es lo que puede traer el cambio, la transformación que esta generación necesita para que tengamos familias conforme al diseño de Dios. Así es. Qué bueno, qué bien. Yo creo que ustedes son un buen ejemplo también, buen referente de lo que es una familia conforme al diseño divino. Al menos tratamos. ¿Verdad? Están haciendo su parte. Estamos haciendo un esfuerzo. Amén, qué bueno. De eso que la esposa de mi hijo, las novias de mis hijos son mis hijas. O sea que tampoco podemos pensar que estamos criando unos hijos para nosotros. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. O sea que nosotros hacemos un trabajo como Dios nos pide, sabiendo que nuestros hijos son de Él. Amén, qué bueno. Yo creo que eso es bien importante, el poder entender también que llegará el día en que nuestros hijos lamentablemente van a tener que partir de nuestro lado y van a tener que seguir el ciclo que Dios estableció. Exacto. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero qué bueno cuando nosotros podemos darle a nuestros hijos, ¿verdad?, una buena formación para que puedan ser buenos esposos primeramente y más adelante buenos padres. Yo creo que si nosotros nos enfocamos en dar buenos ejemplos a nuestros hijos y que ellos sigan replicando esto en lo adelante, vamos a tener familias fuertes, familias temerosas de Dios y familias conforme al diseño divino. Así es. Qué bueno es la familia. Qué bueno es el Señor que también ha establecido, ¿verdad?, los lineamientos que se encuentran en la palabra del Señor para nosotros, porque, ¿verdad?, no hay manual de padre, como decía el reverendo Batermi. Los hijos son diferentes cada uno, y a veces tú crees que con el primero tú vas a aprender a cómo tratar el segundo y te das cuenta de que no, y viceversa, porque son diferentes. Pero nosotros tenemos la palabra del Señor, y si nosotros nos regimos por lo que el Señor establece allí en su palabra, nosotros vamos a poder dar buenas cuentas delante del Señor. Así es. ¿Verdad? Porque no hay un manual, pero sí tenemos el manual de manuales, que es la palabra de Dios, que abarca todos los aspectos de lo que tiene que ver con la vida del hombre. Amén.
Yo quisiera ahora hacerle una pregunta. Y es una pregunta interesante, porque sabemos que el Señor, ¿verdad?, lo ha colocado a ustedes como pareja en eminencia. Él le ha abierto puertas. Ustedes, ¿verdad?, Dios lo ha ido posicionando. Pero siempre tenemos principios. Y en esos principios hay gente que nos ayuda a que el propósito de Dios se cumpla. Han sido esas personas que ustedes pueden decir que son sus mentores, que son personas, ¿verdad?, que a lo largo de su vida ministerial han ayudado a que el propósito de Dios se cumpla en ustedes. Yo sé que quizá ustedes tienen mucho. Vamos a tratar por lo menos de resumir aquellos que son, que han sido, ustedes entienden que han sido determinantes. Y no quiero tampoco que se le vaya a quedar nadie para que después cuando vea la entrevista no se me vayan a sentir mal. Pero ¿cuáles personas ustedes entienden que han sido ayuda de parte del Señor para ustedes poder alcanzar lo que Dios, la promesa que Dios tiene para su vida? Bueno, en mi caso voy a mencionar 3 personas. Una primera persona, en términos de tiempo, cronológicamente hablando, yo mencionaría al pastor, al reverendo Simón Chan, quien desde el tiempo en que inicié en el ministerio y antes de comenzar, ya él estaba conmigo en las buenas y en las malas y siendo ejemplo. En segundo lugar, tengo al pastor, tuve al reverendo René Acosta Polanco. Era mi mentor, era la persona que cuando yo tenía alguna situación que no podía manejar, lo consultaba. Pero no menos importante, y lo dejé de último para decir una cosa, Altagracia ha sido de tanta bendición para mi vida, que en los momentos más difíciles siempre hemos estado juntos, y ella sabe que yo le he dicho, bueno, tú y yo, y Dios, no hay quien nos venza. Aleluya. Entonces ahora, si nos separamos, si nos dividimos, si estamos en contraposición, entonces sí, nos vamos a ver muy vulnerables. Pero mientras estamos juntos y con Dios de nuestra parte, no hay quien nos venza. Aleluya. Qué bueno uno poder, ¿verdad?, reconocer, ¿verdad?, que su pareja ha sido un instrumento usado por Dios para que el propósito suyo pueda cumplirse. Eso es algo importante. ¿Y usted, mi hermana, cuáles personas han sido ayuda idónea en lo que tiene que ver con el ministerio? Ahorita mi esposo dijo que nuestro temperamento era diferente. Y yo soy un poco más, como, no sé si es revolucionario. Y tengo un temperamento que si voy a hacer algo, lo hago. Pero a veces cuando él me dice, mira, eso como que está raro, pues yo me paro. Y yo observo y a veces no hago nada, lo que pensaba hacer, porque entiendo que él es un hombre muy sabio. En esto es muy sabio. Él no habla mucho, pero observa mucho y ve las cosas de lejos. Entonces, ahí, pero también hubo un pastor que está en la presencia del Señor, africano, que se radicó en el país por muchos años. Él fue mi jefe en un tiempo. Y él me decía, Altagracia. Y recuerdo 2 días antes de morir, él me llamó y estuvo como 2 horas hablando conmigo. Me decía, yo quiero que tú sigas así. Y me dio varias como no digo reglas, sino consejos. Ajá, consejos. Y cada vez que yo quería hacer algo así, él decía, mira, no lo hagas así,
oh sí, hazlo así, o sí, tú vas bien, o eso está bien. Y él no era una persona que yo llamaba pero él, como Dios lo puso en mi camino, y él como cuando yo estaba enfrentando alguna dificultad, como que él sabía, y me llamaba, y me decía muchas cosas. Y también Mari es mi mentora. A veces nos sentamos a hablar largo tiempo del ministerio, y decía, me dice, mira, estoy así. Y el Señor me ha ayudado mucho a sujetarme a Él y a hacer la voluntad del Señor. De verdad que sí. Qué bueno que el Señor pone personas, ¿verdad?, que son aliento en momentos difíciles, consejeras, personas, ¿verdad?, que ayudan a que el propósito de Dios pueda cumplirse en nuestras vidas y se convierten en mentores. Porque miren, muchas veces estamos en situaciones que no encontramos qué hacer y recurrimos a esa persona, y un buen consejo, miren, es como ese bálsamo fresco que nos da a nosotros tranquilidad. Porque muchas veces hay cosas que nosotros oramos a Dios, buscamos la presencia de Dios para resolver situaciones, y Dios nos habla, y muchas veces utiliza esa persona, y nosotros entendemos que es el mismo Dios que nos está hablando a través de ella. Quizás no escuchamos la voz audible del Señor, pero sabemos que cuando esa persona nos da el consejo, es el mismo Dios a través de esa persona que nos está dirigiendo. Amén. Y lo importante de eso es que cuando yo hablo de ese pastor que está en la presencia del Señor, ese día él estaba agonizando. Wow. Y por un momento paró de hablar, y yo pensé que era que él se había caído la llamada, algo así. Y después volvió a llamar. Y cuando llegamos al sepelio, a la funeraria, la esposa me dijo, Altagracia, lo mismo que te dijo a ti, me dijo a mí. A ti te di un consejo, yo estaba escuchando. Y a mí también, porque él era pastor. Entonces al morir su esposa iba a ser la pastora. Entonces me dijo, yo escuché todo lo que te dijo, y lo mismo me dijo a mí. De manera que tenemos un compromiso fuerte. Y yo me quedé pensando, wow, aún agonizando esa persona, el Señor lo pone a decirte lo que tú tienes que hacer, cómo debes conducirte, y no preocuparte por algunas cosas que pasan en el ministerio. Y me decía, no te preocupes, que la iglesia no es tuya, la iglesia del Señor, y esas cosas siempre va a haber. Ahora bien, lo único que yo te voy a decir, y estaba hablando así como con la voz débil, lo único que yo te voy a decir es que Dios va a tener cuidado de ti mientras tú estés obedeciendo. Santo. Y yo me quedaba. Entonces, persona como esa, usted nunca quiere que muera. Y aunque muere, y sabemos que está en la presencia del Señor, tú dices, wow, el Señor ha puesto gente al lado mío para ayudar. Amén. Qué bueno poder contar con esas personas, ¿verdad? Que son, podemos decir que son ángeles, que, ¿verdad?, en momentos difíciles de nuestra vida vienen e interceden de alguna manera para que el propósito de Dios pueda cumplirse en nosotros. Amén. Así es. Ustedes han tenido una larga vida ministerial. Dios le ha ido abriendo puertas y, ¿verdad?, han ido avanzando. Pero como seres humanos, a veces nuestra fe mengua, ocurren situaciones, ocurren procesos, hay necesidades, hay dificultades. Y esto es una pregunta que parece un poco difícil, porque una gente que tengan 39 y pico de años en el ministerio, quizá preguntarla sería una, vamos a decir, algo que no quedaría muy bien, por no decir otra cosa. Pero en algún momento han pensado en renunciar. Han tenido se han sentido por alguna situación que ocurra. Muchas veces. Muchas veces. Sí, muchas veces.
Algunos dicen que los pastores normalmente los lunes quieren renunciar. Yo no diría cada lunes, pero en muchas ocasiones he sentido el deseo de renunciar, de apartarme del ministerio, de hacer otra cosa que no sea el ministerio. Sin embargo, eso no ha podido suceder y creo que no va a suceder. Aleluya. Porque el llamado de Dios es más fuerte que cualquier otra cosa. Como que yo no sé qué haría si estuviera fuera del ministerio. Entonces entiendo que Dios me ha llamado a ser pastor y voy a ser pastor hasta mientras tenga fuerza para hacer algo. Creo que seré pastor. Amén. A pesar de todas las tentaciones de buscar como yo quisiera renunciar, puedo renunciar a todo menos al pastorado. Ok. Pues miren, nosotros los pastores también a veces pasamos por momentos, ¿verdad? En que queremos tirar la toalla. Todo el que trabaja con seres humanos. Pues miren, muchas veces desde afuera la gente entiende, ¿verdad? Que los pastores siempre están en buen ánimo, que los pastores siempre están, ¿verdad? En una buena disposición. Y muchas veces también ocurre todo lo contrario por lo que hemos visto. Muchas veces queremos tirar la toalla, entendemos que quizás no vemos los frutos de lo que estamos haciendo, pero si algo puedo ver en ustedes es que no debemos desesperarnos y que debemos esperar en Dios. Porque si Dios nos llamó, ¿verdad? Es para que el propósito de Dios se cumpla. Así es. Y nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. Pero, sépanlo, la vida pastoral no es nada fácil. Amén. Así es. Y cuando ocurre eso, que ustedes están por tirar la toalla, ¿qué cosa le hacen cambiar de parecer? Obviamente la responsabilidad que tienen, pero ¿qué cosas hacen para, ¿verdad?, volver a recauzarse y seguir con el compromiso ya asumido? La oración, la búsqueda de la presencia del Señor, buscar conocer qué es lo que Dios quiere, porque entiendo que si uno está fuera de la voluntad de Dios, de lo que Dios le ha llamado a hacer, puede lograr todo en la vida, habrá terminado fracasado. Entonces, para mí, estar bajo la voluntad de Dios es lo más importante. Por esa razón, entonces, aun cuando yo quisiera renunciar, a mí se me mete un temblor y entonces me paro. De acuerdo. O sea, que cuando estemos experimentando esos momentos que van a ocurrir en la vida, debemos buscar la dirección de Dios. Así es. Para que el Señor sea el que nos hable y nos dé la fortaleza que tanto necesitamos para seguir adelante. Así es. Su Espíritu Santo, ¿verdad?, nos dé la fortaleza, nos guíe, nos dirija y que el propósito de Dios pueda cumplirse. Porque si Dios nos llamó, el Señor nos va a respaldar. Sí, y hay momentos en que uno no va a sentir como que realmente puede seguir hacia adelante o que tiene la capacidad para hacer las cosas, pero por el temor a Dios, por saber que Dios le ha llamado a servirle en esa área ministerial y no querer contradecir lo que ya Dios ha establecido, entonces uno se queda ahí y de repente uno ve que las cosas comienzan a florecer y a cambiar. Qué bueno es el Señor, que siempre, ¿verdad?, trae ese refrigerio espiritual a nuestras vidas para mantenernos dentro del propósito suyo.
O sea, el mismo que nos llamó es el mismo que también nos da la fortaleza para seguir hacia adelante. Entonces, una pregunta que guarda relación también con esto. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que han enfrentado como pastor? Sabemos que la vida pastoral no es sencilla. A veces la gente piensa que es muy bonito que te llamen pastor, ¿verdad? Que te digan pastor y tú tener una congregación, pero los pastores en ciertas circunstancias pasan por momentos difíciles. ¿Cuál ha sido ese momento que ustedes dicen, wow, se me trancó el juego, todo está complicado dentro de su vida ministerial? Para mí es cuando un hermano de la iglesia te pide un consejo y tú, de acuerdo a la palabra, tú le dices, pero él sigue su camino y no te hace caso y después fracasa. Y tú tienes que buscar esa oveja, dejar todas las demás y buscar esa oveja, y aún sabiendo que fue desobediente, que no se llevó de ti. Todo eso, tú tienes que llorar con él, tienes que sufrir con él, tienes que dedicarte con él. Entonces, wow, es difícil porque la iglesia son casi como los hijos de uno, que uno dice, bueno, mira, fulanito hay que tratarlo así, hay que ayudarlo, pero a veces no entienden. Y estamos viviendo en un tiempo, en realidad, donde las cosas han cambiado tanto. Antes los pastores te daban un consejo. Si tú ibas a hacer algo, tú ibas a donde tu pastor, mire pastor, yo pienso hacer tal cosa, ¿qué te crees de eso? No, ya las cosas han cambiado, ellos lo hacen y si les sale mal, entonces vienen donde ti. O sea, que hacen todo lo contrario. Todo lo contrario, entonces eso te genera a ti como esa tensión, oye, pero yo estoy a su disposición y estoy ayudándole, pero no se deja ayudar. Y quiero lo mejor para él, o sea, porque... Eso es frustrante. Es difícil. En el caso suyo, Reverendo Baterna. Sí, y yo diría que, como usted pregunta, ¿cuál fue? En el caso de el que menciona Altagracia, eso es en muchas ocasiones, pero hubo un momento cuando estábamos prácticamente, yo diría, relativamente nuevo en el ministerio, en la Romana. Hubo un momento en que hubo una situación que fue lo más frustrante, difícil, porque nos vimos frente a la justicia, y sin poder hacer nada. No éramos culpables, éramos totalmente inocentes, pero teníamos que enfrentar una situación, y en ese momento la justicia se vendió. Y recuerdo que nosotros los lunes en la mañana nos íbamos a la playa y a otros lugares para ir a orar, y llegó un momento en que dejé de ir a la playa, pero me quedaba en mi oficina orando prácticamente todo el día lunes para poder resistir. Y para mí fue una época, un momento crucial, más difícil en el ministerio. Wow, qué difícil. A veces pensamos que los pastores no pasan por cosas que pasa la mayoría de gente, porque quizás podríamos decir, un pastor tiene que ver algo con justicia, como que eso no lo ve muy distante, pero muchas veces el enemigo busca la manera de que el propósito de Dios no se cumpla en nuestras vidas, y utiliza quizás situaciones, personas, para
precisamente desenfocarnos de lo que es el llamado de Dios. Y muchas veces ocurren situaciones que ponen ¿verdad? Tambalean el llamado de Dios en nuestras vidas y nos tocan profundamente. Pero qué bueno que el Señor mismo también nos ayuda a salir de esas situaciones. Y uno ve que quizás eso que ocurrió, Dios lo permitió para que nosotros pudiéramos crecer espiritualmente, y alguna enseñanza Dios saca de allí y nos ayuda a nosotros a poder seguir adelante. Qué bueno es el Señor. Así es. Porque mire, hay situaciones que cualquiera quisiera no vivirla, y si la vive quisiera tirar la toalla. No, y en el caso nuestro, durante ese tiempo fue una situación que hasta un juez terminó destituido, y el presidente del Senado para ese tiempo intervino en el asunto. Era un asunto de gran escala. Wow. Pero Dios nos ayudó, porque vimos la mano de Dios obrar. Okay. A pesar de que la justicia se vendió y todo, pero vimos también cómo Dios obró para ayudarnos. De hecho, que no era un asunto nuestro, era un asunto de la iglesia, y llegamos en ese momento y tuvimos que enfrentar la situación. Sí, claro. Claro está. Sí. Claro está. Era un asunto que como pastores, ¿verdad? Sí. Tenían que ustedes que dar la cara, asumirlo, sí. Y no es nada agradable ese tipo de cosas. No, el asunto fue hecho antes de nuestra llegada, y cuando llegamos ustedes tuvieron que tuvimos que enfrentar. Más difícil, o sea, resolver un problema quizás que otro ocasionó, pero usted tenía que asumir las consecuencias. No es nada fácil, ni nada a la buena. Sí. Pero lamentablemente cuando Dios nos llama, tenemos, ¿verdad?, que también ser responsables con el ministerio, con lo que se presente, y eso son de las cosas, ¿verdad?, que quizás nadie quisiera pasar. Pero qué bueno que Dios obró y que la justicia de Dios al final, ¿verdad?, se manifestó. Amén. Damos gracias a Dios por esto. Ahora queremos pasar a la parte importante, porque ciertamente ustedes, reverendo Batermi como superintendente y su esposa, tienen que pastorear pastores. O sea, tienen que y también, aunque pastorean ovejas, pero yo entiendo que quizá pastorear pastores es un poquito más complicado. Yo quiero que ustedes me digan, ¿qué es lo más difícil que ustedes entienden de pastorear pastores? Ustedes pastorean ovejas, pero también tienen la encomienda como superintendente de velar por los pastores y de supervisar los pastores. ¿Cuál es esa parte que digamos que hace la diferencia entre una oveja de su iglesia y un pastor? Es una pregunta difícil de responder. Sin embargo, sí, una cosa es pastorear a un hermano que puede tener conocimiento, pero su conocimiento está en la mayoría de los casos más limitado. Pero está el pastorear a una persona que se supone conoce la verdad, ha sido instruido, y cuando ese pastor usted trata de pastorearlo, de repente, y por supuesto eso no es con todos, sin embargo uno descubre que la persona, conociendo la verdad, trata de desconocerla, en el sentido de que trata de hacer todo lo contrario a lo que es la verdad. Eso es penoso, es triste, es difícil. Entonces, eso es lo más complicado, porque una persona que conoce, y lo que ya conoce, cuando eso de alguna manera
entiende que no le conviene, trata de negarlo. Eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil. Sí, según mi parecer. No, claro. Según su parecer. Bueno. Pero el Señor a eso, ¿verdad?, lo ha llamado y, ¿verdad?, Él le ayudará también a poder guiar o pastorear pastores. ¿Qué consejo pudieran ustedes darle al nuevo liderazgo emergente? Pastores, líderes y esa generación de relevo. Porque para nadie es un secreto que no somos eternos en esta tierra. Tarde o temprano, sea por una razón u otra, debemos preparar a aquellos que van a ser nuestro relevo generacional. ¿Qué consejo pudieran ustedes darle a aquellos líderes, pastores que se están formando, ¿verdad?, que quieren servir en el ministerio, que quieren que el Señor le bendiga grandemente? ¿Qué consejo pudieran dar? En mi caso particular, yo digo que el número uno, que se ciña a la voluntad de Dios. O sea, que deje que Dios le guíe. Y cuando yo digo que deje que Dios le guíe, es porque simplemente cuando estamos bajo la voluntad de Dios, pueden venir muchos elementos adversos. Vamos a poder seguir hacia adelante haciendo la voluntad del Señor. En segundo lugar, reconocer que el hecho de que Dios nos llama a ser líderes, eso no nos exime de las situaciones que tienen todas las demás personas. Vamos a enfrentar situaciones, vamos a tener dificultades, pero si Dios nos llamó, el Dios que dio la visión también dará la provisión. Amén. Y hay situaciones en la vida que se van a presentar y uno no sabe cómo lidiar con eso, pero Dios siempre tiene la respuesta. A veces hay cosas que ni siquiera vamos a tener que enfrentar, simplemente dejar que Dios actúe, y Dios siempre tiene la mejor respuesta. Cuando nosotros tratamos de resolver situaciones, muchas veces nos metemos en mayores problemas, pero cuando dejamos que Dios actúe, entonces las cosas que no podemos resolver, Dios tiene la manera. Bueno, no sé si usted recuerda el caso del seminario Nazareno, todavía no estaba, no. Enfrentamos una situación muy difícil allí, sin embargo, Dios nos sacó. Cuando yo no podía hacer nada, me quedaba tranquilo. Y Dios actuó, porque siempre Dios tiene la mejor respuesta. Amén. Qué bueno es poder confiar todo lo que somos, todo, ¿verdad?, lo que Dios nos pone en nuestra mano, ponerlo en manos de Él, para que Él sea el que al final tome la decisión. Así es. Como líderes debemos entender esto. Al final nosotros trabajamos para Él. Exacto. Y tenemos que hacer su voluntad, la voluntad de Él, no la nuestra. Porque aún haciendo lo que tenemos que hacer, dice la palabra del Señor que siervos inútiles somos. Amén. Por último, yo quiero que ustedes tengan una palabra de exhortación para la iglesia del Nazareno en la República Dominicana. Vamos a darle la oportunidad primeramente a la dama y cerramos con el reverendo Batermi. Bueno, nosotros como iglesia en República Dominicana, Iglesia del Nazareno, Dios nos ha llamado a predicar la santidad. Y como dice nuestro lema, santidad a Jehová. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros tenemos nuestra propia convicción
somos una iglesia misional, somos una iglesia de santidad. Entonces, debemos seguir haciendo discípulos semejantes a Cristo. Qué bueno, qué bueno. Sí, bueno, adicional a lo que decía Altagracia, yo creo una cosa: el pecado ha afectado y afecta todo el espectro humano, toda la naturaleza, todo el universo. El pecado trajo todos los problemas que tenemos. Si nosotros luchamos hacia una vida santa, si nosotros nos preparamos, o sea, cuando yo digo que nos preparamos, si nos sometemos, mejor dicho, a Dios, sí van a llegar las dificultades, pero creo que la Iglesia del Nazareno en República Dominicana necesita cada vez más ir enfatizando la santidad, ir enfatizándolo no solo desde una perspectiva digamos verbal, pero que nuestra vida demuestre que verdaderamente vivimos la santidad. Yo creo que la gente en algún momento va a ver eso, y cuando no hay opción, porque yo creo que la gente va a llegar a un punto en que va a ver que no hay opción, yo creo que la gente se volverá a Dios. Amén, amén. Sí. Bueno, este ha sido un tiempo precioso, ¿verdad? Compartiendo y teniendo una conversación amena, una conversación, ¿verdad? De cierta manera familiar, con nuestro superintendente y su esposa. Y ha llegado la hora de despedirnos. Quisiéramos, ¿verdad?, que esta conversación continúe. Cuánta experiencia, cuánto conocimiento hemos conocido de su historia, hemos conocido de su ministerio, hemos conocido de su familia, pero lamentablemente llega el momento de despedirnos, pero no quiero hacerlo sin antes agradecer, ¿verdad?, que estuvieran con nosotros, acompañándonos, compartiendo esta idea, este proyecto que tenemos como iglesia. Agradezco también a la JNI, porque este proyecto surge dentro de los jóvenes y me dieron la oportunidad de ser el entrevistador, y qué gran privilegio que fuera con ustedes. Bendigo de manera especial su vida, bendigo, ¿verdad?, su matrimonio, su familia, y sobre todo bendigo de manera especial su ministerio. Nos despedimos en este momento. Recuerden suscribirse, darle like y escribir comentarios y darle a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video les pueda llegar y puedan, ¿verdad?, compartir con nosotros cada una de nuestras experiencias. Line Up Podcast se despide. Hasta la próxima. Ay, bendiciones. Dios les Muchas bendiga. bendiciones.